Muy buenas a todos y bienvenidos a esta recopilación de la trilogía de August Underground resumida en un solo vídeo. Recordad que tenéis los vídeos individuales de cada una de estas películas donde complementamos un poco más la información que os damos aquí, además de vídeos un poco más antiguos sin spoiler de estas tres películas por si todavía quieres verlas y no saber nada. Muchas gracias a todos por ver estas recopilaciones, recordad dejar vuestro like, compartir, que ayuda mucho ya que estos vídeos normalmente nos los desmonetizan, y nos vemos en el siguiente. Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y hoy recuperamos una de las películas que creo que más definen a este canal. Una película que os trajimos hace ya 5 o 6 años y que por fin merecía un vídeo remake. Se trata de la polémica y enfermiza August Underground, su primera parte de la trilogía que catapultó a Fred Vogel. Una trilogía bastante popular, pero que no mucha gente se ha atrevido todavía a verla. Muchos os preguntaréis a qué es debido que ahora nos animemos a volver a traer esta trilogía, y es que tanto Unheard Films como Toei Pictures, distribuidora y productora de las películas de Fred Vogel, ha decidido sacar unas nuevas ediciones. Esta película es muy difícil de conseguir, pero de vez en cuando Fred Vogel decide sacar una nueva remesa de estas cintas. La primera que ha salido ha sido August Underground, este octubre saldrá Mordum y ya para diciembre tendremos Penance. Pero quien quiera coger la trilogía entera, que sepáis que para finales de diciembre, enero, saldrá un pack con la trilogía entera. Debido a que no puedo poneros las páginas en la descripción y en el comentario fijado, os lo dejaré aquí en pantalla escrito por si a alguno le interesa ir a comprarla. Si no, es muy fácil también enteraros de estas cosas, tanto siguiéndonos por Instagram como siguiendo al propio Fred Vogel en Instagram, donde es bastante activo y informa de todas estas cosas. Y antes de que venga alguno a acusarnos de que nos han pagado para hablar de esta película por promocionar el Blu-ray, ya os digo que no habría nada que nos haría más ilusión que nos hubieran pagado por hacer esto, pero no, esto lo hacemos por amor al cine independiente. De hecho, hemos pagado nosotros para comprar el Blu-ray, obviamente. Obviamente sabemos que hay muchas personas que no conocéis esta saga. Se trata de August Underground, una saga de 2001, una película de 1 hora y 10 minutos que fue la precursora de las cintas snuff en el siglo XXI. Una película que no está hecha en formato fun footage, no es un metraje encontrado, no es un cámara en mano al uso, es una película de dos perturbados que decidieron grabar con su cámara sus torturas y sus asesinatos. Y una vez hechas las presentaciones y antes de ponernos a hablar de lleno de esta primera parte de la trilogía, me gustaría recalcar que August Underground, vista de nuevo a día de hoy, al menos por nosotros, sigue siendo la película que más recomendaría a la hora de que alguien empiece a introducirse en este tipo de cine, en este tipo de género un poquito más violento, más explícito, o de que incluso tiene la fama de haber sido una cinta snuff real en su momento. Y es que sí, August Underground sigue siendo la película ideal y perfecta para que descubráis si este tipo de cine es el vuestro. Advertir que August Underground no es una película que pretenda seguir el ABC del entretenimiento audiovisual, ya que no es una película que tenga una historia que te quiera contar, no es una película que busque una evolución de sus personajes, es simplemente las grabaciones de dos perturbados haciendo lo que mejor saben hacer. Todo ello grabado con un filtro VHS terrible que le da una suciedad a la cinta y a la vez un encanto para el espectador. Tampoco os equivoquéis, tampoco es una película de esas que muchos catalogarían como violencia explícita porque sí, porque ni siquiera creo que sea una película demasiado explícita en su violencia o en sus torturas. Visualmente es muy llamativa y utiliza ese filtro de cámara que Rotten ha comentado junto al sonido y un poco la personalidad e identidad que nos pueden transmitir estos amigos, que son la esencia para que esa incomodidad despierte en ti. Es el conjunto de todo lo que hace que esta película sea algo perturbador. Quiero recalcar e insisto que esto no es un fun footage, no es una película metraje encontrado. La cinta empezará directamente con estos amigos encendiendo la cámara y mostrándonos sus fechorías, pero no estarán hablando al público que va a ver esa cinta, simplemente son ellos grabando para ellos mismos. Tampoco hay ningún contexto alrededor de si se ha encontrado o no la cinta o por qué el espectador está viendo en las grabaciones. Simplemente son vídeos de dos amigos que están grabando, que en ningún momento se dirigirán a ti, ni se dirigirán a
a un posible público, ni hablarán de que van a colgar esto en determinada página de la Deep Web para ganar dinero, no justificarán que están grabando en ningún momento ni falta que le hace. Para ejemplificar mucho mejor esto, la cinta empezará con estos dos amigos grabando cómo entran a su sótano, donde tienen a una mujer desnuda a la cual le han amputado parte del pecho, tienen amordazada y parece que ya le han propinado bastantes palizas. Ese sótano está mugriento, sucio, esa mujer se ha cagado encima, se ha meado encima, y estos dos chicos, la particularidad que tienen y lo que le da el encanto y la perturbación y la incomodidad a la cinta es la forma que tienen de comunicarse entre ellos y con ella. Una risa incómoda, una risa psicopática, una risa que se os va a meter en la cabeza y jamás vais a volver a olvidar. De hecho, esa risa era una de las cosas que más recordábamos de la primera vez que la vimos, y esta vez ha sido más o menos igual. Es una risa que chirría y molesta muchísimo y que además se siente tremendamente natural. Pero volviendo a la escena, me gusta mucho cómo se presenta todo ese contexto y ese sótano en general, recordándome mucho a la escena inicial también de Atroz. Pues posiblemente Lex Ortega quizás tomó parte de su inspiración para esa secuencia en esta película. Y es que la repulsión que provocan son similares. A medida que vayáis viendo esta película de August Underground, recordaros que es una película de 2001, veréis que no solo Lex Ortega, veréis que prácticamente el 90% de las películas que salieron a partir de ese año en adelante en este formato bebieron de Fred Vogel y bebieron de August Underground como el gran referente del nuevo cine snuff. A su vez, también os diré que se nota que Fred Vogel bebió de la película Guinea Pig Devil's Experiment para inspirarse en lo que él convirtió en algo mucho más enfermizo, mucho más visual y mucho más impactante. Es como que captó muy bien la esencia de esa Guinea Pig y la trasladó un poco a su manera, creando igual, sin querer, una nueva forma de hacer cine. Y volviendo un poco a la escena, la verdad es que pocas cosas veremos que estos dos psicópatas hacen a esa chica, aparte de molestarla, increparla y minarla psicológicamente. Jugarán con la mierda, con el pis, jugarán con la merla, la tomarán del pelo y le darán un par de golpes contra la pared, pero sobre todo jugarán con otra de las víctimas que hay en ese sótano, el cuerpo de un chico que parece que capturaron en el mismo momento que ella y que posiblemente sea su pareja. Un chico que nos mostrarán cómo le habían amputado el rabo fuera de cámara en otro momento antes de esa escena, y esto es bastante importante para entender August Underground y lo que os hemos dicho, de que no pretende ser una película de entretenimiento con una historia que tú debas comprender, solo te están mostrando estas cintas grabadas por estos chicos. Algo que August Underground supo hacer muy bien y Fred Vogel es que tiene mucha habilidad para las prótesis, además ese filtro sucio de cámara disimulará muy bien la sangre y cualquier fallo que podríamos ver si la cinta hubiera sido en 4K o en muy alta calidad. Algo que August Underground también tiene es que prácticamente no veremos cómo se lleva a cabo la violencia en el sentido de que no veremos cómo amputan cosas, apuñalan a gente o cortan miembros, todo lo veremos una vez ya hecho o incluso fuera de cámara, muy disimulado y muy acorde a cómo estos personajes están grabando esta cinta. Algo interesante es que August Underground también se puede dividir entre estas escenas explícitas y un poco el día a día de estos chicos, cómo consiguen a las víctimas o cómo se comportan ellos en su vida diaria, ya que la película tendrá bastantes momentos de tranquilidad entre comillas, pero que la violencia psicológica estará presente toda ella. Uno de estos encuentros será cuando recogen a una chica haciendo autostop en la carretera. Pronto la incitarán para que les enseñe las tetas a cambio de $20, cuando ella acepte le propondrán que enseñe su entrepierna también por $20, hasta que finalmente acabe saliendo del coche con Fred Vogel para en teoría también hacerle una mamada por $20. Todo esto hay que entender que esta chica está de noche por la carretera, que la han recogido estos dos chicos y que obviamente podría negarse, pero el miedo que se respira en esa escena es algo que esta película consigue muy bien. Estos dos chavales, tanto Fred Vogel como Alan Peters, que será nuestro camarógrafo pero que jamás le veremos en pantalla, tienen esa incomodidad que os digo cuando se ríen, cuando hablan, la violencia con la que se comunican, de vez en cuando incluso suben el volumen de la voz para que esa persona se convierta en alguien más sumiso. Mientras, como dice Síncope, salen del coche para chuparle el rabo a Fred Vogel, el compañero desde dentro del coche grabará la escena hasta que Fred se cansará y mientras le chupa el rabo le propinará una paliza a esa chica hasta matarla y dejarla en la carretera. Pero no contentos con esta paliza, el camarógrafo decide bajarse del coche para hacer un primer plano y es cuando descubren que la compañera todavía respira. Quiero hablar un momento de los puñetazos de esta escena, gesto que ya sabéis que tanto a Rotten como a mí suelen impactarnos bastante y que en esta secuencia reconozco que no lo
han hecho. Aparte de que están muy lejos, los movimientos de brazos se sienten bastante artificiosos o por lo menos fuera de lugar. Así que entre que no están grabados directamente y que lo que está hecho no está del todo bien, no es una escena incómoda de ver. Aunque también os diré que sí que hay muchas escenas de puñetazos en esta película y que aunque esta sí que es cierto que debido a ese filtro de cámara, la distancia y que se ve algo raro, no significa que el resto de puñetazos de esta película no resulten más realistas de lo que podáis pensar. Lo que sí es realista es la sangre, las heridas y los moratones y magulladuras de las torturas de estos chicos. Después de estar en esta escena del coche volveremos al sótano, volveremos con esa víctima que tienen torturada desde hará días, semanas, nunca llegamos a saberlo, pero que se nota que esa persona lo que necesita es morir. Veremos como mientras Fred Vogel está encargándose de algo en otra habitación, nuestro camarógrafo se divertirá cogiendo un montón de mierda que esta chica tiene en la silla para restregárselo en la herida del pecho, además de intentar volver a introducírsela por el culo. Todo esto vacilándola y acompañado de unos comentarios, la verdad, bastante guasones, con un intento de hacer chiste que no pega en el contexto y simplemente con la intención de humillarla, que es lo que nosotros sentimos como espectadores. Además, hay un momento, no sé si en esta escena o el anterior, donde le quitan la mordaza, vemos que lo que tiene en la boca son restos de lo que queda de una manzana podrida y que incluso jugarán con ella para ofrecerle otra manzana completa si es que realmente tiene hambre, por supuesto no llegándosela a dar nunca en ningún momento, con la tortura psicológica que esto conlleva. En estas cosas es donde se centrará todas las escenas de tortura de esta primer August Underground, y no tanto, como decimos, en la violencia explícita mostrada en pantalla. Para que conozcamos un poquito más el carácter de estos dos personajes y cómo se relacionan entre ellos, después de coger toda esta mierda se acercará a la habitación donde está Fred Vogel, que al parecer estaba desmembrando el cuerpo que hemos visto anteriormente. Todo esto entre arcadas, porque el olor de un muerto putrefacto es muy fuerte, y aunque estés acostumbrado y ellos estén locos, eso no le quita el asco que les está dando. El olor putrefacto, además del compañero enseñarle la mierda a Fred Vogel cerca para que todavía le dé más arcadas y necesite potar como no ha potado nunca. La verdad que esta escena me encanta, me resulta divertida, me da incomodidad y me gusta mucho a Fred Vogel verle tener realmente arcadas de verdad y vomitar de verdad. Algo que ya os spoileo en las siguientes August Underground será una característica que se tendrá muy presente, los vómitos. Una vez más, en estas partes la interacción de estos dos locos amigos será lo mejor y lo más molesto de toda la película. Además, para acabar con la tortura psicológica y física con esa víctima, veremos cómo le ofrecen el dedo amputado de lo que en este momento entendemos que es su novio, Michael, un chico que al parecer secuestraron a la vez que ella, pero el modus operandi de estos psicópatas es dejar a una víctima viva y a la otra muerta para torturarla más. Así que esta vez lo que se les ocurrirá será amordazar a la chica con ese dedo del pie del cadáver podrido. Volviendo a la vida diaria de nuestros dos amigos, veremos cómo salen de fiesta a conciertos donde se baila pogo, fiestas violentas y donde ellos también provocan varias peleas con las personas que están por allí. Ya os digo, un poquito de relleno para la cinta, pero como os hemos contado que esto no pretende ser una película de entretenimiento, sino simplemente las grabaciones de estos dos amigos para ellos mismos, encaja muy bien con el ritmo de la película. De hecho, hay escenas donde ni siquiera importa qué es lo que están grabando. Pueden estar grabando al suelo, pueden estar grabando al lado izquierdo y que todo lo que está ocurriendo, la acción está ocurriendo en el otro lado. Pero da igual, porque es que estas cintas no tienen intención de ser nada audiovisual para mostrar a nadie. Insistimos tanto en esto porque realmente es importante para introducirse en la película y disfrutar de ella. A todo esto se encontrarán una pequeña ancianita que al parecer está intentando entrar con la compra muy pesada a su casa para que nuestro amigo Fred se baje y la ayude a entrar en casa. El amigo desde fuera verá como cuando ha entrado en la casa se echará a reír, irá detrás de él y cuando entre veremos que la ancianita ya está muerta en el comedor. Una vez más no hemos visto cómo ha muerto esta anciana, simplemente la vemos ensangrentada e en una postura inhumana en el suelo. A modo de curiosidad os diré que esta es la abuelita de verdad de Fred Vogel, como dice el mismo, su mayor fan. Y es que esta película está hecha la mayor parte de los personajes por amigos o gente cercana, incluso familiares del propio Fred Vogel, haciendo alarde sobre todo del bajo presupuesto que tiene esta cinta. A esta anciana ni la torturan ni muestran nada más con ella. Podemos entender que quizás han robado algo de dinero de la casa, pero simplemente la han matado por diversión. Otra de las grabaciones de estos dos amigos se centra en su visita a una especie de granja o de matadero, donde el dueño hará básicamente una visita guiada a nuestros dos protagonistas. Unas escenas que, si bien no se centran en ver ninguna matanza real, sí que podemos ver muchas imágenes de cadáveres reales, tanto de cerdos como de cabras, de corderos, y que si sois sensibles a este tema pues resultan bastante desagradables. Además, algo que me ha ocurrido, al menos a mí, es que he sentido todo el rato como que estos dos amigos estaban imaginando cadáveres de humanos colgados en esos ganchos en vez de animales, queriendo hacer como una especie de granja o de matadero particular con sus víctimas. Continuando la noche, llegarán a una especie de supermercado
mercado de estos típicos que podemos encontrar 24 horas en una gasolinera, donde estarán increpando al vendedor de allí, pues cogiendo patatas y comiéndoselas, empezando a correr por allí tirando cosas, mientras el dueño les insta a que salgan de allí por favor y que se vayan. Nuestros amigos, una vez salgan de ese supermercado, volverán a entrar para vacilarle un poco más, pidiéndole disculpas por lo que han hecho, pero a la vez pegándole un par de hostias y volviendo a salir de allí. Para volver a entrar de nuevo, a volver a pedir disculpas, esta vez parece que en serio, porque vemos como el propio Fred Vogel está pagando, parece, los desperfectos y los daños que han causado en la tienda. Todo esto decimos en teoría porque está grabado desde fuera de la tienda y no podemos oír cuál es la conversación entre Fred Vogel y el tendero, pero por las imágenes queda claro que más o menos están haciendo algo así. A estas alturas ya conocemos a nuestros protagonistas lo suficiente como para saber que esto no va a acabar bien. Como ya se han cansado de tanto vacileo, decidirán pegarle una paliza al tendero e incluso apuñalarle, y se darán cuenta que además había dos trabajadores en la parte de atrás que estaban reponiendo la tienda. O quizás eran clientes, no me queda claro, pero simplemente hay dos personas en la parte de atrás que también recibirán la visita de estos dos amigos. Me gusta cómo descubren que hay dos personas más dentro de la tienda y que han sido testigos de este apuñalamiento. Apuñalamiento que, por cierto, creo que es el único que veremos más o menos en un primer plano o en un plano más o menos cercano. Fred Vogel se acercará a la parte de atrás de la tienda y empezará a increpar a estas dos víctimas. Les empezarán a tirar botellas, les pegarán con un bate para dejarlos todavía más sumisos y se divertirán con ellos bajándole los pantalones para que primero el chico le huela el culo a ella y luego ella le huela el culo a él, para acabar toda esta tortura con un batazo en la cabeza, dejándolos allí medio muertos y dándose cuenta que el tendero todavía está vivo con la puñalada en el estómago y que ha avisado a la policía. Cuando nuestros protagonistas huyan despavoridos de la escena del crimen en su propio coche, pronto aparecerá la policía y parece que serán perseguidos, pero la grabación se cortará ahí, dejándonos con la duda de saber qué ha pasado. ¿Y dónde creéis que irán? ¿A casa? ¿A esconderse? ¿Irán a buscar nuevas víctimas? Pues no, van a tatuarse. Un plan fantástico para acabar la noche. Están en un estudio de tatuajes, vacilando a un par de tatuadores que son hermanos gemelos, pero que parece que también siguen el mismo rollito que ellos. Los cuatro estarán riéndose de forma incómoda, incluso Fred Vogel se tirará un pedo en la cara del tatuador. Esto se siente como que Fred Vogel está marcando el territorio, es como que está marcando a estas víctimas o que está marcando de alguna manera su superioridad. En mi caso es todo lo contrario, en ningún momento me imaginé que lo que pasaría en el siguiente corte de escena, porque de un corte abrupto volveremos a ese sótano con uno de estos tatuadores con la cabeza en un cubo lleno de sangre, atado por la pierna y un pie amputado, y su hermano gemelo amordazado en la silla donde teníamos a la antigua víctima torturado de la misma manera. Me he quedado totalmente sorprendido porque no esperaba que estos dos iban a ser las siguientes víctimas. Yo sí que tuve la sensación de que se mascaba la tragedia, pero es cierto que la película te lo plantea como algo abrupto, como algo para que te fijes de, hostia, que son los dos tatuadores con los que han estado vacilando antes. Y en estas secuencias veremos más o menos lo mismo que hemos visto en el resto de torturas del sótano. Increpan a las víctimas, les vacilan, juegan con la sangre, con la mierda, con el cadáver del hermano, y mostrando así que a estos dos les da igual que sean chicos, chicas, amigos, pareja o hermanos. Es más, le increpará de si es cierto que los hermanos gemelos pueden sentir el dolor del otro, recordándole que su hermano está ahí muerto y que lo ha torturado de las peores maneras posibles y que él será el siguiente. Para en un momento abrupto, cuando consigue que el gemelo torturado conteste, pegarle un martillazo en la cabeza que nos sorprenderá a todos, acabando con él en ese momento. Un martillo que, por cierto, se ha convertido en un objeto icónico y que incluso el propio Fred Vogel ha ido vendiendo en su Instagram. Los golpes con este martillo en la cabeza son secos, más o menos realistas, pero tampoco algo demasiado violento o explícito para que nos espantemos. Vuelvo a insistir que lo que más incomoda de todo esto es siempre el contexto que se presenta a su alrededor y la ambientación. En un nuevo corte encontraremos como nuestros amigos se encuentran en la parte de arriba de su casa, esta vez con dos prostitutas con las que pretenden pasar una buena noche. Toda esta secuencia con las prostitutas desnudándose, bailando, chupándoles el rabo, tocándose un poco, tocándose entre ellas, jugando, la irán alargando para que no sepas en qué momento va a suceder lo que es inevitable y todos sabemos que va a suceder. Y es que es una escena que se siente bastante tensa hasta que llega un momento que nuestros dos protagonistas se separan, cada uno con su correspondiente chica. La cámara deja de grabar para volver a encenderse justo en el momento donde el camarógrafo ya ha terminado su polvo con nuestra prostituta. Ellos se dirigirán a buscar a la otra pareja, muy contentos después del polvazo que acaban de echar, y nuestro amigo el camarógrafo se dará cuenta de que no están en el comedor. Verá un pequeño rastro de sangre que se dirige a la puerta del sótano, echará a reír y dirá, ya sé dónde han ido. Una vez bajen a ese sótano nos encontraremos a Fred Vogel martilleando la cabeza de la otra prostituta mientras se la está follando a lo perrito. Sorprendido y
pillado, Fred Vogel rápidamente se subirá a los pantalones, pero continuará martillando la cabeza de la víctima. Es como que le da vergüenza que le pillen en algo parecido a la necrofilia, pero en el asesinato no. La prostituta obviamente se asustará y estos dos saldrán corriendo tras ella, para que cuando salgan de la casa parece que no la han atrapado y fin, acabe la película. Aquí es donde entramos en lo de que es realista el hecho de que no puede correr con la cámara en la mano. La apagará para ayudar a su compañero a perseguirla más rápido. No tendrá un final acorde a este tipo de películas si es que intentará cumplir alguna de las reglas del fun footage o del metraje encontrado o de incluso el cámara en mano, porque esta peli entonces hubiera acabado con esas imágenes típicas de bamboleo, la oscuridad, en el bosque, enfocando al suelo y quizás con la cámara caída enfocando por casualidad un plano que nos diera alguna especie de final para toda esta historia. Y es que aquí no hay un desenlace como tal, ni siquiera una respuesta de por qué estaban grabando esto. Y esto es August Underground, la primera parte, película que ya os digo que yo le voy a poner un 8. Nunca ha sido mi favorita, siempre lo hemos dicho, aunque es una película que cambió el género, una película que fue una precursora del siglo XXI en este formato. Sí que es cierto que para mí tiene ciertas cosas que la vuelven un poquito confusa y que no acaban de cerrar para mí lo que una historia de este estilo a mí me acaba gustando. Está claro que conforme ha ido pasando el tiempo se ha mejorado mucho y se han completado estas películas con nuevas ideas o nuevas opciones que hacen que se sienta realmente algo más como una historia que contar. Y es que esta película sigue siendo la base para formar lo que vino después, esas películas que ya tienen unos personajes más formados, más perfilados, unas historias más claras y concisas que contar y que por supuesto se han aventurado a mejorar esos primeros planos de violencia explícita para espantarnos aún más de la pantalla, no simplemente quedarse en incomodarnos. Pero las historias de este estilo, Fred Vogel sí que es cierto que es un especialista, si no recordar, además de la trilogía de August Underground, la película Murder Collection, una recopilación de cintas, de cámaras de seguridad, de cámaras de cajeros, de violencia gratuita, como si fuera la típica recopilación de vídeos choqueantes que algunos seguro que os habéis compartido por WhatsApp. Pero en este caso, Fred Vogel, ya os digo que todo lo que sale en Murder Collection, por muy realista que sea, es todo falso. Y esto me lleva a una de las grandes preguntas que a mí me gusta hacer y que sé que muchos os preguntáis en este tipo de películas, sobre todo como August Underground, y es ¿por qué? ¿Por qué os gusta este tipo de películas? ¿Por qué veis una cinta que es violencia gratuita? Sé que muchos de vosotros comprendéis cuando nos gustan las películas que tienen un trasfondo, tipo Holocausto Caníbal, tipo Murder Set Pieces, tipo películas que sí que es cierto que aunque la violencia forma parte del encanto de la historia, siempre tienen algo más, un trasfondo. August Underground no. August Underground simplemente son dos amigos grabando lo que están haciendo. Y ahí reside el encanto de saber a 100% que es una película ficticia, el encanto de ese morbo de poder ver cómo sería una grabación de dos psicópatas que no pretenden encantar a nadie. Creo que cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que cuando algo es ficticio se disfruta de forma muy distinta, el morbo de lo prohibido. A todos nos gusta disfrutar de este tipo de cosas desde la seguridad de nuestra casa, pero sobre todo desde la lejanía moral de saber que todo es ficticio. Os digo que las personas que nos juzgan a nosotros y a vosotros por ver este tipo de películas, considero desde aquí, y es opinión personal, que están mucho más enfermas y que tienen algún problema mucho peor que los que las disfrutamos, ya que no saben diferenciar entre la realidad y la ficción. Y ojo, que no estamos criticando a la gente que no le gusta este tipo de cine porque no lo disfruta o por X motivo, sino a aquella gente que nos prejuzga porque a nosotros sí que nos gusten este tipo de películas y las compartamos e incluso las recomendemos. Como si estuviéramos creando pequeños enfermos psicópatas a imágenes y semejanza de los protagonistas de las películas. Nosotros lo único que pretendemos siempre es difundir el cine. Y si alguno se pregunta qué opinión tenemos sobre esas cintas que sí que son reales, os dejaré el enlace al vídeo de MD Pope, que allí conoceréis perfectamente nuestra opinión sobre lo que son las cintas reales. Además podéis complementarlo con el vídeo de ¿Qué es el mundo?, donde desde los años 60 se hacía este tipo de cosas. Y aunque nadie me ha preguntado, yo le voy a poner un 8 a esta película. Tampoco creo que sea mi favorita de la trilogía, pero desde luego creo que es la perfecta para introducir toda la saga de películas que vino después. Vaya síncope, ¿vas a darles la razón de que necesitas la aprobación mía de tu marido para poder hablar tú en el vídeo? Ya ves que no, ya ves que he hablado sin que me pregunten. Pues seguro que ni la escena de Milos en A Serbian Film con su hijo es tan larga y tan explícita como esta. Consigue que hasta me esté sintiendo culpable de la forma de narrároslo. Muy
Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy realmente venimos a joderos la vida. Hoy venimos a perturbaros de verdad. Hoy venimos a hablar de August Underground Mordum, segunda parte de la trilogía de August Underground del director Fred Vogel. Películas que yo os digo que perturbaron y hicieron creer a mucha gente que eran reales cuando salieron allá por los 2000. Y a día de hoy todavía creo que pudieran colar si se filtraran hoy mismo en alguna web y dijeran que son documentos o videometrajes encontrados reales, porque de verdad que a día de hoy todavía siguen impactando y dando el pego lo suficiente. Para el que no conozca la trilogía de August Underground, le hicimos unos vídeos sin spoiler hace ya unos años y han vuelto a sacarlas a la venta reeditadas y con muchísimo contenido extra. Cabe aclarar que este vídeo no nos está pagando nadie, nosotros hemos comprado las películas porque acaban de salir y somos muy fans de esta saga. Adquirirlas es tremendamente sencillo tanto en la página de Toe Tag Pictures de Fred Vogel como en Unheard Films, donde están la mayoría de estas películas perturbadoras que os traemos al canal. Y es que esta sí es realmente una película perturbadora. No es que la primera parte no lo fuese, sino que hay bastante diferencia y un escalón bastante más alto entre una y otra. Si bien en la reseña de la primera película os comentábamos que era una peli perfecta para iniciarse en este mundillo del snuff, esta segunda parte, como os digo, ya juega con otros niveles de explicitud y resulta más potente tanto físicamente como emocionalmente. Esta película es para poner a prueba hasta dónde sois capaces de ver este tipo de películas. Decir que en esta versión de Mordum de 2023 nos hemos dado cuenta que la duración es de 1 hora y 21 minutos, cuando la película de 2003, la que habíamos visto anteriormente, era de 1 hora y 17 minutos. Y sé que algunos se estará preguntando, ¿de nuevo los 4 minutos de censura de A Serbian Film? No, en este caso esta película jamás la han vendido con esa premisa, pero sí que cuando miras todos los extras que tiene, además de la duración, te das cuenta que han alargado muchas escenas. Hay algunas secuencias que están ligeramente extendidas, incluso me atrevería a decir desde el desconocimiento que quizás hay alguna escena o pequeñas secuencias nuevas. Quizás que en su momento en la versión original se eliminaron por X motivos y en esta versión extendida del 2023 se han decidido incluir, pero ya os digo que esto simplemente ha sido sensación mía porque no recuerdo con exactitud cuáles eran las escenas del 2003. Va a parecer coña y lo digo totalmente en serio, pero este vídeo ir con cuidado de quien lo ve. Si eres una persona muy sensible, nosotros somos muy explícitos a la hora de explicar estas películas y Mordum especialmente tiene escenas que pueden herir la sensibilidad de mucha gente. Siempre hay que dejar claro que estamos viendo una película de ficción, que estamos viendo una película hecha simplemente para el morbo de lo prohibido. Si te gusta este tipo de cine, obviamente no eres una persona enferma como muchos te van a catalogar, pero también hay que tener cuidado de cómo te tomas de en serio este tipo de cintas. Al final esto sigue siendo entretenimiento, un tipo de entretenimiento que no a todo el mundo le entretiene, tal y como pasa con otros muchos géneros. Y obviamente debido a la plataforma que nos encontramos y que no queremos que nos chapen el canal, voy a limitar muchísimo las imágenes que voy a poner en este vídeo. Así que debido a esto no os olvidéis de apoyar mucho este vídeo dejando vuestro like, vuestro comentario, simplemente compartiéndolo. Ahora sí, tenemos que hablar de Mordum. Esta película empezará recuperando al personaje que conocimos de Fred. Lo demuestran cortes donde veremos que la sangre sale poco a poco, además de que sí que nos podemos dar un pequeño detalle de que quizás se ha explotado algo en la mano para que en algún momento salga aún más. Así es, Rodden, hay 3 cortes y no recuerdo mal, los 2 primeros están muy bien disimulados con la propia mano de la actriz y el segundo sí que es verdad que me dio la sensación que ella misma apretaba algo en su mano para que explotara un poquillo de sangre. Esto en verdad no se nota, simplemente es que nosotros estamos muy pendientes de estos detalles para poder comentarlo con vosotros. Pero más allá de esto, la verdad que la escena es tremendamente bestia y lo digo más en el sentido emocional y dramático de la esencia y un poco del perfil de los personajes, ya que nos damos cuenta que Krusty está haciendo todo esto para excitar a su novio y que le perdone por haberse acostado con su hermano otra vez. Así que simplemente llevamos 5 minutos de Mordum y ya sabemos que 2 de los protagonistas son totalmente enfermos perturbados. Pero a continuación tendremos lo que hemos venido a buscar en August Underground, la primera cacería de nuestros 3 protagonistas, Krusty, Peter y al que no hemos conocido, Maggot. Recordar este nombre porque será importante para el final de este vídeo. Nuestros 3 protagonistas se colarán en una casa y podremos ver cómo empiezan a palizar a alguien. Algo que comparte Mordum y el cine de Fred Vogel es que el tema de los puñetazos siempre lo harán como fuera de cámara o tapando como los están dando, para poder hacer que los efectos sean más realistas, ya que si fingen cómo están pegando a alguien pero no lo ves directamente, no necesitan ponerle el maquillaje y el espectador lo siente más doloroso. Vamos, prácticamente lo que hace es el que está agrediendo a alguien se
pone delante de la cámara y tapa absolutamente toda la escena. Así que como mucho lo único que te tienen que enseñar es el resultado final. Nuestra amiga Krusty se encontrará en la misma casa a un yonki muerto, un yonki que le ha dado una sobredosis, que está muerto debajo de una escalera, para avisar a su novio Peter de que se ha encontrado ese cadáver. Y aquí empezará una nueva discusión, porque ya os digo que os va a poner la cabeza como un bombo los gritos de Fred Vogel con su mujer. A diferencia de la primera película, donde el personaje de Fred Vogel prácticamente se la pasaba riéndose, que también tenía esa risa contagiosa que podía darte muy mal rollo. Curiosamente aquí creo que esa risa solamente ha tenido lugar en una ocasión, porque la mayor parte de toda esta película son discusiones y polémicas entre los personajes. Ya no hay ese buen rollo con su colega como vimos en la primera parte, aunque igualmente las aventuras y las hazañas que vive Fred Vogel son las mismas que la primera. Hay algo que me gusta mucho de esta secuencia y que compartirá toda la película, y es que aunque son unos sociópatas, unos psicópatas, unos genocidas, unos asesinos en serie y que están de la olla por todas partes, tienen conversaciones que son curiosas, como que les da asco el cadáver del yonki muerto. El brazo, sobre todo les da mucho asco el brazo, donde podemos apreciar que tiene todavía la jeringa y la aguja metida, y obviamente unas heridas que parecen como venas necrosadas o venas ya en mal estado debido a tantas dosis de droga. Está claro que ese señor ha muerto por una sobredosis y además se ha vomitado encima, cosa que también les da bastante asco, y es muy curioso por las escenas posteriores que vendrán en relación con el vómito. Escenas posteriores que ya tenéis un spoiler reflejado en mi dibujo de la pizarra. Sí, se aprecia perfectamente. Algo que no puede faltar prácticamente en ninguna película de este estilo, de cine extremo, sobre todo del amateur, y no hablo solo de August Underground, es ver como un personaje, sobre todo femenino, se hace cortes reales en el brazo. Cuando digo cortes reales me refiero a cortes hechos de verdad, cortes hechos de que ves como la sangre va saliendo poco a poco, sin ningún tipo de filtro ni maquillaje. Lo típico que pasas el cuchillo por la piel varias veces, un cuchillo que ya vemos que no está del todo bien afilado, pero que consiste en hacer esa pequeña herida y posteriormente que el actor o la actriz estire un poquito la piel para que salgan esos pequeños hilillos y gotillas de sangre. Como sabemos a lo que habéis venido, vamos a empezar con las escenas más fuertes que tiene esta película, y para ello voy a poner una advertencia. Vuelvo a repetir, esta película puede herir la sensibilidad de mucha gente y nosotros no nos vamos a contener en contaros lo que va a salir. Así que tomar todo lo que estamos contando con discreción, con respeto y recordando que es ficción. En este corte de la película lo que veremos es como dos de nuestros tres protagonistas se encuentran en un sótano junto a un baúl de madera que una vez lo abran encontraremos a una chica ya torturada de antes, maniatada con una máscara y desnuda, la cual sacarán de allí para violarla, se supone, de nuevo, como ya han ido haciendo dar a entender varias veces. Totalmente, y es que esta víctima está absolutamente magullada por dentro y por fuera, y con eso quiero decir que también nos demuestra muy bien lo acojonada que está. Un pequeño detalle como a modo curiosidad que quiero dejar por aquí es que la gran mayoría de los actores y actrices de la trilogía de August Underground eran amigos o familiares de Fred Vogel. Vamos, que grabaron estas escenas de tortura física y psicológica entre amigos de confianza. Y suerte que existe ese vínculo entre los actores de la película, porque de verdad creo que sería muy difícil grabar este tipo de escenas y que quedaran también en pantalla entre personas totalmente desconocidas. Aquí viene la gran pregunta, ¿os dejaríais torturar de esta manera por un buen amigo de confianza vuestro? Volviendo de nuevo a la escena, después de amedrentar bastante a la víctima decidirán directamente violarla, esta vez a manos de Maggot, mientras su hermana está disfrutando de la escena masturbándose. Esta escena es sucia, de verdad, una escena que molestará mucho al espectador que no esté acostumbrado, porque entre las risas de ellos, ver que el filtro de cámara que están utilizando, además de que Krusty también utilizará la mano de la chica para que la masturbe, el llevar esa máscara en la que no vemos a la víctima, en vez de hacer que el espectador se sienta un poco más alejado de la víctima, hace que sintamos todavía más el dolor que siente. Es curioso porque despersonalizar a la víctima en este caso te acerca más como espectador a ella que no distanciarte, que es lo que se supone que debería ocurrir, pero no, realmente te sientes en su piel como si fueras tú. Y aunque son escenas que no deben durar más de 5 minutos, os digo que se vuelven eternas. Y se mezclará esa rara sensación que muchos sé que conocéis de gustarte lo que estás viendo, pero a la vez sentirte mal por verlo. Pero cuando parece que ya han terminado de jugar con nuestra víctima, la cámara se girará y nos enseñarán un segundo baúl. Un segundo baúl donde, por supuesto, habrá otra víctima, esta vez un hombre. Un hombre que no llegan a decirlo, pero que dan como a entender por segundas que era la pareja de la chica que están torturando en el primer baúl. Un hombre que está tan magullado, tan hecho mierda, que le han torturado tanto que incluso los protagonistas creen que ya está muerto. Pero por desgracia para él, no, todavía respira y sigue vivo. Así que bueno, pues aprovechando que todavía respira, no les quedará otro remedio que también jugar con él, torturarle y amedrentarle tanto físicamente como psicológicamente. Bueno, no, en realidad no le torturan físicamente, se autotorturan
tortura él mismo. Esta persona está tan hecha mierda, esta persona está tan fuera de sí mismo que le darán unas tijeras, unas tijeritas de estas que son quizá para cortar vendas, o sea, prácticamente que no cortan nada. Son tijeritas esas pequeñas de cortar uñas. Y le obligarán a cortarse el pene a sí mismo. Escena que veremos de forma muy explícita, iremos viendo cómo se lo corta poquito a poco. Sí que es cierto que hay que decir que cuando hemos visto tantas películas de este estilo, podemos identificar cuando ponen las prótesis, cuando están en pantalla, pero eso no quita lo bien hecho y el gusto con el que Fred Vogel hace estas escenas. Eso no quita el impacto de la escena. Exacto. Porque es bastante impactante. La verdad que al hombre le tienen que insistir apenas 3 veces en que se corte el pene para que se lo corte, dando a entender que es una persona que está tan oprimida y tan anulada mentalmente que directamente accederá a cortarse el pene con esas tijeras. En un acto de desprecio, una vez se haya cortado el pene, lo cogerán y cerrarán el baúl como si no hubiera pasado nada. Ahí te quedas. Nuestros dos protagonistas empezarán a jugar con ese trocito de pene, chupándolo y sobre todo restregándoselo a la primera víctima. Cogerán ese trocito de pene y empezarán a violar de nuevo a esa chica. Y es que algo les gusta mucho a nuestros compañeros de August Underground, y es no solamente torturar a la gente, sino torturar a gente que tienen un vínculo emocional entre sí precisamente para hacer este tipo de cosas. Aunque ahora nos veis contar esto con un poco de cara de impacto, tengo que reconocer que cuando ves estas escenas, y encima hacía 5 años que no veíamos Mordum, te se queda una cara de tonto y satisfacción morbosa que más de uno rozaría de verdad de enfermo psicópata, pero es que es precisamente para lo que sirven estas películas. Realmente me resulta impensable que una película que tuvo el éxito que tuvo en 2003 pudiera salir a día de hoy en 2023 y causar el mismo impacto. Pues después de esta escena, Mordum nos da un pequeño respiro y nos deleitarán con un pequeño corte de grabación donde encontraremos a los 3 protagonistas simplemente disfrutando de su tiempo ocioso. Así que en esta ocasión irán a un videoclub tapados con una máscara y decidirán simplemente amedrentar al dueño, mientras por supuesto están grabando todo entre risas y carcajadas. Al igual que os dijimos en August Underground 1, esto no es un fun footage al uso, aunque utiliza el metraje de cámara en mano. Las secuencias que veremos en August Underground, tanto la 1, la 2 como la 3, son vídeos caseros de estos perturbados el día a día. Son vídeos que tienen cortes, que no necesariamente están presentados con una introducción y relacionados entre sí, son simplemente 3 perturbados con su cámara grabando sus fechorías. Así que es como una especie de compilación del día a día de los protagonistas. Pero una vez acabemos con sus viajes por la calle y sus travesuras, volveremos a su casa. Esta vez encontraremos a 2 chicas semidesnudas en el suelo con nuestra amiga Krusty, jugueteando un poco con ellas y diciéndoles que se besen. Ya tengo que advertir que esta será probablemente una de las secuencias más sexuales y más eróticamente enfermas, entre comillas, que veremos en esta película de Mordum, donde todas las acciones que se lleven a cabo tendrán siempre un contexto sexual, pero no necesariamente serán prácticas sexuales al uso. Lo que sí que nos queda claro desde el principio es que entre estas 2 víctimas también hay un vínculo emocional entre ellas, se conocen y al menos parece que son muy amigas. Además también tendremos el cadáver de un chico desnudo atado en la pared, el cual parece que ya se han ocupado de él, pero ahora le toca el turno a Krusty. Esta escena, aunque tendremos a Peter, Fred Vogel y a nuestro amigo Maggot en escena, ellos solo estarán para grabar y masturbarse mientras Krusty se divierte. Y como dice Síncope, esta escena es eróticamente perturbada, enfermizamente sexual. Nuestra amiga Krusty lo que se dedicará es a escupir a estas chicas en la boca mientras se besan, además de vomitarles encima reiteradas veces. Esto irá increciendo, empezará con unos pequeños escupitajos, haciéndoles a ellas que se acerquen, que se den pequeños picos, para después ir escupiéndoles más cantidades de saliva, restregárselas por la cara y acabar directamente provocándose las arcadas para vomitarles encima, llenándoles el pelo, la cara, la boca y prácticamente todas ellas de un contenido gástrico que no llega a ser ni vómito ni saliva, sino que es una mezcla de las dos, algo que realmente da muchísimo asco, sobre todo viendo cómo las víctimas reaccionan, una de ellas constantemente teniendo arcadas, viendo cómo la torturadora provoca las arcadas. Esto es la película de Sandman, donde vemos una entrevista a Fred Vogel. Él lo comenta, que su mujer Krusty tiene una habilidad innata para vomitar. Así es. Ya os digo que consigue vomitar mucho sin necesidad ni siquiera de meterse los dedos. Imaginar cuando se meten los dedos todo lo que consigue vomitar encima de esas víctimas. Esta secuencia se me ha hecho muy larga, muy repetitiva, pero no me ha disgustado. Lo digo en el sentido de presión, de que realmente tenía ganas de que acabase y pasasen a otra cosa. La tortura psicológica a la que estaban siendo sometidas estas víctimas me estaba impactando más de lo que pensaba. Es curioso cómo la escena no tiene ni gota de sangre, es todo el rato lo mismo. Vemos a Krusty sobarlas, meterles mano, humillarlas, vomitarles, escupirles y toquetearlas mucho. Será de las escenas más largas que tiene August Underground Mordum y sin nada de violencia explícita, al ser una secuencia prácticamente sin cortes
personajes consigue impactar muchísimo al espectador viéndola. Y quiero repetir algo que ha dicho Síncope, toda esta gente que sale aquí son amigos de Fred Vogel y compañía. Es increíble cómo aceptaron hacer este tipo de escenas y conseguir hacerlas sin corte. Es que son escenas que se llevan a cabo realmente, las reacciones que tienen las víctimas son reales y se ve a la legua. Y la actitud que interpretan los malhechores también es tremendamente natural y espontánea. Supongo que para crear esta atmósfera también colabora que entre todos tengan un vínculo de confianza. Después de toda esta secuencia tan larga, veremos un pequeño corte y las chicas ya estarán torturadas físicamente. Sí que tendrán todo el cuerpo lleno de sangre, un montón de cortes y una de ellas estará sentada en una silla para que nuestro amigo Maggot empiece a abrirle el estómago y sacarle el intestino hasta la muerte. Qué bien hecha está esta escena, realmente parece real tanto el corte que le hacen por encima de la camiseta como la forma de viscerarse la víctima, como también la forma de tocar y desparramar todas esas tripas por todos los sitios. La víctima no tarda en morir, pero se da cuenta absolutamente de todo. Es consciente de que la han destripado viva, de que va a morir, pero por lo menos su agonía va a terminar. En cambio, para la otra chica no termina aquí. A ella la tenemos de pie, maniatada, y veremos como nuestra amiga Krusty empezará a masturbarla con un cuchillo, para que a continuación Fred Vogel, harto de todo y entre risas, coja una bolsa de plástico y la estrangule. Mientras ella está muriendo, veremos como Maggot se está encargando del cadáver de la otra chica, la que está sentada en la silla. ¿Haciendo qué? No se le ocurrirá nada mejor que follarse las tripas. Vamos, que meterá su pene por el abdomen hasta correrse. Lo que es jodido de verdad es que mientras se la está follando hasta correrse, la mirada será siempre para la cámara, para el espectador que lo está viendo y disfrutando. Realmente este es el personaje y el protagonista que más miedo me da de toda la película. Fred Vogel quizás es porque lo tengo más visto en Instagram, en su vida cotidiana, y lo tengo más como aquí en estas películas un actor. Con Krusty me sucede algo similar, pero con Maggot, que no lo tengo tan situado, ajeno a las películas, realmente me impacta muchísimo cómo traspasa la pantalla lo enfermo que está. Antes de continuar, quería comentar un pequeño detalle con respecto a la escena donde la víctima es asfixiada con esa bolsa de plástico, y es que hay un momento donde Fred Vogel le da la vuelta y la pone de cara a la pared, y hay un pequeño ángulo de cámara donde podemos ver que la víctima tiene la cara destapada, o sea, está mirando a la pared disimulando, porque realmente sí que puede respirar porque tiene la bolsa hacia arriba. Rápidamente, cuando le vuelven a dar la vuelta y ponerla frente a la cámara, obviamente ya tiene la bolsa colocada como al principio. Así que aunque esta secuencia no tiene ningún corte, la víctima sí que ha podido respirar algún rato. Para todo el que quiera saber cómo hacen este tipo de escenas, el control que hay a la vez para esta violencia tan gratuita que sufren estos personajes, de verdad que os recomiendo comprar este tipo de DVDs y este tipo de Blu-rays. Y repito, no nos están haciendo promoción, simplemente es que aquí en los detalles de los extras sale mucho making of, cómo hacen estas escenas, entrevistas a los propios protagonistas y extras, y te das cuenta que en realidad hay una confianza tal entre todas estas personas que se están divirtiendo mucho haciendo estas películas. Además, esto es un alivio muy potente y una satisfacción para el espectador enorme ver cómo esta gente cuenta cómo rodaron estas escenas y lo bien que se lo pasaron. Maggot es un personaje muy interesante introducido en esta segunda parte, en la que sí que nos hacen un poquito de profundidad más en su mente, sobre todo en la siguiente escena donde Krusty está grabando a su hermano cómo está en el baño terriblemente deprimido mientras está haciendo cortes en el cuerpo y cortándose el pelo. Se cortará el pelo entre llantos diciendo que es una persona horrible, horrible físicamente, que es feo y que no tiene ningún tipo de belleza. Es un personaje que vemos obsesionado con el sexo, es un personaje que vemos que todo lo que se mueve en esta cinta se lo va a follar. Es un personaje que está obsesionado a la vez por su hermana, la quiere un montón y aparte tiene ese deseo sexual y ese vínculo sexual que le une a ella. Toda esta secuencia del baño, del corte del pelo y de los cortes viene iniciada por unos pequeños jugueteos que han compartido la pareja. Me refiero a Peter y a Krusty, que han estado jugueteando en el suelo y dándose besitos como una pareja normal y corriente. Esto obviamente ha puesto celoso y ha enfadado a su hermano, que también quiere su dosis sexual. Así que de ahí esa llamada de atención a lo loco perturbado. Creo que es un buen momento para contaros que fuera de estas películas el personaje de Maggot al parecer tiene una versión de August Underground donde él es más protagonista. Esto fue debido a varios enfados con Fred Vogel a la hora de presentar la película y hacer los cortes, donde él creía que tenía más papel, así que decidió sacar su propia versión. Todo esto está mucho mejor explicado en la entrevista llamada Hate que tiene el actor de Maggot en este Blu-ray. Además nos consta que esta versión de Maggot existe y está por algún sitio y se puede acceder a ella. Así que si os parece interesante la idea de que la veamos y la reseñemos para contaros si realmente merece la pena o no esa versión de los hechos, no olvidéis dejar vuestro like y ponerlo en la caja de comentarios. Y vamos de nuevo con un momento de calma donde nuestros protagonistas nos deleitarán con un metraje más ocioso. Esta vez juntos acudirán a un concierto de música hardcore donde prácticamente grabarán un
un pogo. La misma sala y concierto que vimos en la primera película. Probablemente hasta sea el mismo grupo de música. Cuando termine el concierto parece que decidirán ir a casa de unos amigos, o por lo menos nosotros hemos asumido que esas dos personas ya eran conocidas para los protagonistas. Se meterán en su casa, tomarán unas copas y empezará pronto la depravación. Vemos cómo están jugueteando entre ellos, donde parece que a ese matrimonio los conocen de hace tiempo por la forma que tienen de comportarse, para que de golpe y porrazo nos hagan un corte y encontremos que la mujer está muerta, desnuda y la están violando en el salón. Todo esto con el marido mirando con cara de no aprobación, pero tampoco parece que le extrañe lo que ha ocurrido. Ya os digo, es una situación súper extraña, sobre todo por los cortes tan específicos que nos muestran, donde básicamente no entendemos cómo se ha llegado a ese punto, pero sí vemos el clima de que ahí se mascaba la tragedia, sobre todo por la actitud que tiene Fred Vogel y su hermano con Krusty, quien obviamente está muy borracha, ha bebido de más e incluso la tienen que despertar dándole varios bofetones. Incluso el propio Fred animará a su amigo a que se la folle porque ni siquiera se va a despertar. En un nuevo corte abrupto volveremos a otro de las localizaciones que vimos en August Underground la primera parte, el salón de tatuajes. ¿Quién nos recuerda a esos dos hermanos del salón de tatuajes? Pues aquí veremos algo distinto, ya que nuestro amigo Maggot se está haciendo un septum que le harán en directo, septum que harán de verdad en la película. Mientras están de jolgorio y de risas en ese salón de tatuaje, el amigo Maggot, contento de tener el septum igual que su enamorada y hermana Krusty, empezarán a juguetear con la nariz y él empezará a masturbarla delante de todos. Esto obviamente va a cabrear a Fred Vogel, que ya está hasta las narices de que le meta mano a su novia. Y es que este triángulo amoroso es un constante en la película, es como que ella siempre está en medio de los dos y los dos están luchando sexualmente por ella. Me atrevería a decir incluso que Krusty se siente halagada por esta situación. ¡Qué bestialidad y qué burrada! Fred Vogel se tirará encima de Maggot, le pegará una paliza increíble y le arrancará el septum. Nos enfocará en un primer plano cómo le ha quedado la nariz a este chico. De verdad, qué bien hecho, parece que se lo haya arrancado de verdad. Y una vez más, qué bien disimulado, porque Fred Vogel, con todo lo grande que es, se pondrá delante de Maggot, que es más bien pequeñito, y simplemente veremos los gestos de los brazos, entenderemos que le está arrancando el septum y veremos el resultado. No hace falta hacer un enfoque de cámara en un primer plano de cómo se arranca el septum para que sea una escena realista y creíble. Y es que en este sentido August Underground siempre ha sido la mejor. A nuestro trío se le unirá un chico que también encontramos en ese salón de tatuajes, que por cierto os voy a poner una escena de ese chico al lado de Fred Vogel para que veáis el tamaño que tiene este hombre. Con los gritos que pegáis semejante tamaño como para no intimidar a todo el mundo. Con este nuevo componente del grupo irán a casa de él, concretamente al granero. Un granero donde mostrará un poquito su setup. Una setup de cadáveres, donde tiene mogollón de muertos ya en estado de putrefacción. Muertos, cabezas decapitadas, abdómenes, formas de cuerpo que ni se entienden qué es, brazos por ahí sueltos, torsos en descomposición. Y no solamente se centrarán en enseñarnos todo el coleccionismo que hay ahí, sino también en explicar muy detalladamente lo mal que huele. Una vez más, deleitándonos con las grandes arcadas y vómitos que Krusty es capaz de hacer. Y no solo Krusty, Fred Vogel también tendrá arcadas y nuestro amigo Maggot también. Imaginar cómo debe oler ahí para que nuestros tres protagonistas no soporten aguantar. En cambio, este nuevo personaje, el tatuado, abrirá una nevera y veremos un torso con un montón de gusanos donde debería estar la cabeza. Gusanos vivos que cogerá tranquilamente y empezará a comerse. En realidad el que se come los gusanos era Maggot. Es verdad. El nuevo fichaje de nuestro grupo perturbado simplemente está ahí flipándolo y aplaudiendo prácticamente. Entre toda esta amalgama de cadáveres, gusanos, muertos y todo, veremos que aún queda una persona viva. Madre mía, ¿para qué hablas? ¿Para qué respiras? ¿Por qué gimes? Te has delatado a ti mismo. Aunque claro, pensándolo quizás es que quería morir, porque directamente le darán un golpe con un ladrillo y lo dejarán cao. Espero que realmente este personaje, esta víctima, por fin haya muerto. Pero en la siguiente escena veremos cómo todavía tiene una esclava sexual. Tiene una mujer que está viva, que tiene maniatada en posición fetal, la cual utiliza para que se la folle todo el mundo mientras él cobra el servicio. Aunque no veremos este acto, aunque no veremos cómo la gente se la está follando, todo esto lo sabemos porque él lo está comentando con ella. La muerte de esta chica os digo que es digna de Rotten.com, digna de esos vídeos que en los 2000 corrían por internet y que parecían reales. Lo que veremos que hace es como la degolla y mientras está desangrando lentamente, repito, amordazada, imaginar lo horrible que tiene que sentirse estar amordazado y degollado a la vez, le repetirá y le reiterará que muera lentamente. Parece que este nuevo fichaje no tiene tanto un interés sexual como parecía a priori, sino más
más bien en ver morir a la gente y sufrir poco a poco. Esta secuencia también se me ha hecho demasiado larga en el sentido de que lo he pasado mal y me ha parecido más impactante de lo que esperaba, solamente porque está muy bien hecha. Después de ver todo esto, la siguiente transición es muy extraña, porque vemos a este mismo hombre de pelo largo, esta nueva adquisición, trabajando en su ordenador, mientras Fred Vogel le está grabando y preguntándole qué hace, y dice que está trabajando, simplemente poniendo números en el Excel. Una escena hiper tranquila, una escena hiper normal, como si nada de lo que hubiéramos visto hubiera ocurrido, para que de golpe y porrazo, mientras seguimos en esta escena de ver al hombre trabajando, nos hagan una transición y nos enseñen una de las escenas más brutales que tiene Mordum. Y es que la escena ya empezará directa al grano. Nos dan a entender que nuestro trío protagonista ha entrado en otra casa donde vive una familia, un matrimonio probablemente, y una niña. Y esto de la niña lo sabemos porque directamente una de las primeras escenas que veremos será a nuestro perturbado Maggot follándose el cadáver de esta niña. Ella tumbada boca abajo dentro de la bañera y él follándosela desde esa posición. Además, la secuencia es bastante explícita porque nos mostrarán una y otra vez los primeros planos de la cara magullada de esta niña. Damos por hecho que está muerta, pero hay una pequeña parte de cara ya al final de esta secuencia que me ha dado la sensación de que la niña quiere mover un poco la boca. Quizás han sido los movimientos de mejilla del propio Maggot lo que le han hecho mover los labios, y realmente esta niña ya esté muerta hace rato. Igualmente la secuencia resulta muy perturbadora. Os aseguro que ni la escena de Milos en A Serbian Film con su hijo es tan larga y tan explícita como esta. Ahí van. Porque la van a alargar mucho. Krusty está grabando como Maggot se la está follando y cuando parece que ha acabado vuelve a empezar. Incluso parece que hay un punto donde Maggot quiere salir y no puede, o al menos eso es lo que he entendido yo. Hasta que el amigo Fred Vogel se cabreará y los llamará desde la otra habitación. Esto es reprochable hasta para ellos. ¿Pero qué encontraremos en la otra habitación? Pues una mujer colgada desnuda boca abajo como si fuera un cerdo y con la cara tapada, que entre enfado y grito de Fred Vogel le cogerá un piercing del pezón y se lo arrancará de cuajo. Aquí quiero aclarar algo. Yo creía que ese cuerpo boca abajo era un muñeco, una prótesis puesta, ya que como veíamos que la cara estaba tapada, me daba a entender que esa era la forma de hacer el efecto de arrancarle el pezón, porque se ve muy bien y está muy bien hecho. Pero justo antes de matarla le bajará la capucha y veremos que es una persona viva que está ahí actuando de verdad. ¿Cómo han mejorado los efectos de August Underground 1 a Mordum? Con respecto al otro miembro de la familia, si os soy sincera, ni me acuerdo qué sale ni dónde está. Con la escena de la bañera y los gritos de Fred Vogel de fondo ya he tenido suficiente. Aquí Fred Vogel ya está hasta las narices de Maggot, lo cogerá, lo pondrá debajo del cuerpo de esa mujer, la degollará a ella y empezará a ducharlo con la sangre de la víctima. Todo esto entre gritos, pegándole puñetazos, y no tenemos muy claro si Maggot está llorando, sufriendo o riendo. Lo que piensa Maggot y lo que siente Maggot nunca nos quedará claro. Es un loco esquizofrénico, así que va de un lado a otro sin pasar por ningún punto de por medio. Pero lo que está claro es que la intención tanto de Fred Vogel como de Krusty, que va al son que mejor le conviene, es humillar y castigar de alguna forma a Maggot por lo que ha hecho en la bañera. Cuando parece que está a punto de matar a Maggot, la cámara parecerá que fallará y créditos de la película. Así acaba August Underground Mordum, no sin antes dejarnos una escena post créditos donde vemos a un tierno gatito que ha cazado un ratoncito y nos enseñarán cómo lo está destripando. Cómo lo está destripando mientras se lo come. Y volviendo a la imagen final, la verdad es que no queda lo suficientemente claro si Maggot muere o no, si es asesinado por parte de sus amigos o no. Y tampoco recuerdo del todo si eso se resuelve en la tercera parte. Incluso diría que tengo la sensación que Maggot vuelve a salir en Penance, que es la última de esta trilogía de August Underground. Pero por otro lado también tenía la sensación de que Maggot moría en esta última escena de Mordum. Lo que está claro es que hace mucho que la vimos y no nos acordamos. Y volviendo un poco a las sensaciones finales, la verdad es que me ha gustado mucho este final abrupto y repentino de la película. Realmente parece hasta que me he aliviado un poco de que por fin haya pasado esa hora y 20. Pero no me entendáis mal, la he disfrutado mucho al igual que la he sufrido. Voy a recoger el hilo de lo que dice Síncope. Es curioso, hemos visto películas de todo tipo, hemos visto películas con todas las perversiones imaginables, hemos visto películas con todo tipo de efectos, hemos visto películas en la que lo que hacen en August Underground Mordum lo hemos visto otras veces, incluso en peores situaciones, pero es cierto que la forma en la que tiene Fred Vogel de rodar, de dirigir, de presentar y de enseñar esta cinta consigue que hasta me esté sintiendo culpable de la forma de narrároslo. Y ojo, repito, tampoco os equivoquéis, lo he disfrutado muchísimo. Le voy a poner un 11 a la película porque la he disfrutado viéndola, la he disfrutado contándoslo, pero sí que es cierto que me queda un regusto extraño. Y eso es algo mágico que
realmente August Underground ha conseguido. Creo que es de las pocas que lo consigue, y no solamente se debe a la naturalidad y a la espontaneidad de los actores, sino sobre todo, una vez más, como destacamos en la primera parte, a todo el contexto, la atmósfera sucia y sobre todo a la estética de la imagen y sobre todo del sonido. Todo este pequeño conjunto de detalles hace que realmente esta película sea muy incómoda de ver a la vez que disfrutable. Lo típico que le pides a una película de este tipo. Y de nuevo, antes de que se lleve la caja de comentarios de dónde está la película, está en Unheard Films y en Toe Tag Pictures. La única forma de ver estas películas es comprándolas. Y si sois un poquito espabilados, buscad en alguna página que también la podréis encontrar. Yo por mi parte le voy a poner también un 10, una pedazo de nota. Ya tenía la sensación de que esta era mi favorita de la trilogía, sí. Y aún pendiente de ver de nuevo la tercera parte, ya os digo que creo que esta segunda, en esta ocasión, va a volver a ser mi favorita. La 1 es una introducción, esta segunda parte sube muchísimo el nivel y veremos qué pasa con la parte del colon se ha roto y por ahí sale todos los gases fétidos que esta vez sí que tienen que oler, que da asco. A mí ha habido momentos que incluso me han dado también como ganas de compartir esa arcada con Peter. Y no os preocupéis que aquí solo matarán una familia entera, incluida una niña. Quiero recalcar que es un bebé, no un feto. Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos una de esas películas que teníais ganas, sobre todo porque es la tercera parte de la trilogía de August Underground, titulada Penance. O lo que es lo mismo, penitencia, palabra que viene que ni al pelo para estas fechas navideñas. Película que además se puede considerar navideña porque tiene una de sus escenas principales ambientada en la Navidad. Y recordad que si estamos hablando de Penance es porque tanto Toe Tag Pictures como Unheard Films acaba de sacar estas películas reeditadas con un montón de extras, un montón de escenas eliminadas, pero si esperáis un poco, ahora en enero saldrá la trilogía entera. Por si no queréis comprar las películas individualmente y preferís comprar la trilogía del tirón. Decir la verdad que a mí el póster que han pensado para esta nueva Penance, a mí la verdad que no me hace mucho el peso. Esta película es de 2007 y seguimos las andaduras de Peter y Christy, los dos protagonistas que conocemos de toda la trilogía, pero como ya sabéis, no tiene una continuidad real, sino que siempre estaremos viendo las grabaciones de estos chicos, estas gamberradas que se les ocurren e incluso las perturbaciones que le hacen a la gente con la que se encuentran. De hecho, esta tercera entrega sigue más o menos el formato de las otras dos, combinando la vida diaria de esta pareja con sus actividades en el sótano. Empecemos por el principio, ya que esta película nos mostrará desde que empieza la muerte de un señor que vemos como tiene varios clavos en el pecho y en la barriga, además que ha sido torturado con el martillo emblemático de Fred Vogel. Y todo esto no se ve, ocurre fuera de cámara, lo que vemos ya es el resultado. Vemos como evidentemente este señor tiene un golpe muy fuerte en la cabeza y nos lo demuestra ese charco de sangre a su alrededor. Aparte que, como dice Rotten, ha sido obviamente torturado porque le falta un pezón. El personaje de Fred Vogel o Peter se divierte haciendo recortes de revista, untándolos en sangre y pegándolos por su cuerpo, mientras por supuesto nos acompaña esa risa también emblemática del personaje. Sí que es cierto que el lore, o digamos el por qué están matando a esta gente, nunca ha tenido importancia. El motivo siempre ha sido la diversión, porque sí, porque pueden y porque quieren, y porque además lo quieren grabar. No hace falta más justificación para estos dos personajes. Si algo me hace gracia es que parece que Peter se siente frustrado porque la víctima no colabora o no puede demostrar su sufrimiento. Le han dado un golpe tan fuerte con el martillo en la cabeza que está prácticamente más allá que aquí. Prácticamente no está presente a pesar de que tenga los ojos abiertos. No es consciente de su situación. Y esa sensación de que la víctima ni churrea ni murrea, no hace nada, ni siquiera grita para evitar las torturas y las vejaciones de Fred Vogel, es lo que parece que frustra al personaje. Y aunque todas las August Underground hemos visto como el personaje de Peter se la pasa chillando todo el rato, poniéndonos de los nervios, aunque en la primera eran más risas que gritos, en esta Penance sí que podemos ver esa frustración, como dice Síncope. Incluso mientras le está mojando con una manguera, le echa la culpa de que le ha manchado todo el suelo. Sí, esto podría ser parte de la tortura psicológica y que se está riendo de él, pero la forma de expresar este personaje se nota ciertamente distinta. Así que eso que hemos comentado antes de que no hay lore o que no hay mucha trama o relación entre las tres películas, se puede coger un poquito con pinzas, porque si la vemos varias veces y somos un pelín observadores o quizás para algunos rebuscados, sí que podemos sentir una evolución
atención sobre todo en los personajes que hemos visto en las tres, Peter y Christy, que por supuesto son los protagonistas también de esta tercera. Aquí tendremos varias transiciones de la vida cotidiana de ellos, pues yendo a un supermercado, paseando por la calle, grabando cosas random e incluso encontrándose a un vagabundo en el cual Fred Vogel empezará a increpar. Ya os digo, Fred Vogel mide 1,91. Imaginaros de verdad que este señor, que debe pesar unos 110 kilos y metro 91, os intimida como lo hace él. La verdad que todas estas escenas un poco de relleno, de transición, de la vida cotidiana de la pareja me interesan bastante. Creo que amenizan mucho todas las escenas bizarras que vamos a ver posteriormente. Me gusta, forman parte de August Underground y las disfruto también mucho. Una de ellas me ha gustado mucho porque simplemente están tonteando, divirtiéndose. El personaje de Peter está escribiendo en el suelo con Kepchu I love you, como haciendo una declaración de amor a su amada Christy, para después simular que está orinando Kepchu mientras Christy está grabando un plano muy divertido. Finalmente, por supuesto, acabarán con algo muy suyo, haciendo una guarrada. Directamente Christy untará el dedo en el suelo con Kepchu y lo lamerá. Otra de esas escenas cotidianas es Christy disfrazando de señora de época o de señora con clase, de señora elegante, simplemente de señora, de algo que no le pega mucho y que resulta bastante divertido tanto para Peter como para nosotros. Disfrazada así decidirá entrar a un supermercado y nosotros, que ya hemos visto dos de August Underground, nos tememos lo peor, pero no, la película nos sorprende no ocurriendo nada. Parece que sí tenían algo planeado, pero Christy al final, por lo que sea, no lo lleva a cabo. Deciden marcharse de ahí y se dirigirán a una especie de puente para ver unos fuegos artificiales. Y como ya os ha adelantado Rotten, ahora viene la escena del vagabundo. Curiosamente a mí me sonó mucho como que ocurría algo principal o algo muy grotesco en toda esta secuencia, y la verdad es que no ocurre nada. Simplemente es Fred Vogel increpando a ese vagabundo debajo de un puente. Algo que resulta muy vejatorio y humillante, pero que no va más allá. Ni siquiera se pelean. Algo particular de las películas de August Underground, a diferencia de otros fun footage o de películas snuff, es que la están grabando para ellos mismos. Simplemente estamos viendo las andanzas de estos sociópatas. Y esto se demuestra fácilmente. Hay un momento que vemos como Fred Vogel se pone a cagar en el campo y ¡pum! Transición para verle destripar a alguien, abriendo unas tripas, y esta vez sí de forma gráfica. Ha sido parte de la evolución de August Underground. En la primera prácticamente no podíamos ver cómo hacían los actos, simplemente los resultados. En Mordum sí que se atrevieron mucho más, pero en Penance ya se han atrevido a utilizar muchísimo efecto práctico. Y es que es verdad, esta evolución se siente, sobre todo en esta secuencia que creo que es la más trabajada a nivel de efectos y prótesis, y porque te la enseñan desde el principio. Vemos al propio Peter rasgando el abdomen de su siguiente víctima, de una víctima anónima que no sabemos ni siquiera cómo la ha cazado, porque para eso ya tenemos la primera August Underground. Aquí lo que nos importa y en lo que se centra la película es en las acciones. Ese destripamiento y esa evisceración casi en primer plano está muy bien hecho, por no hablar de las vísceras, ese color un poquito verdoso, como podrido, porque es que son los intestinos, son las tripas, por ahí pasan prácticamente residuos que el organismo desecha. Y algo que no hace prácticamente ninguna de estas películas, y que August Underground lo lleva haciendo desde la primera y le da un realismo increíble, es que tiene arcadas. Fred Vogel, mientras está abriendo sus intestinos, que eso huele a mierda porque por ahí pasa la mierda, nuestro amigo tiene arcadas, le da un asco terrible. Esto lo recordaréis de las tres películas, que lejos de quedar ridículo o de darle un tono de que esta persona no está tan loca, todo lo contrario, le crea un realismo de que cualquiera que haga eso va a sentir arcadas. Las arcadas y las toses son tan vividas, son tan reales, que te hace sentir que huele mal en tu propia casa. A mí ha habido momentos que incluso me han dado también como ganas de compartir esa arcada con Peter. La verdad es que ha sido muy sugestionable para mí toda esta secuencia. Invitamos a unas amigas de Síncope a casa, pero por algún motivo ninguna quiso venir. No sabían vomitar. Además, esta secuencia tiene un detalle muy curioso que creo que por ese mismo detalle se convierte en la escena más favorita que hemos tenido de toda la película. Y es que empiezan a sonar unos ruidos como de pedorretas, pero no sabemos muy bien y detectamos de dónde viene. Si es el propio Fred Vogel, si es Christy que está grabando. Pero no, vienen del cadáver, de ese cadáver eviscerado, y más en concreto de esos intestinos que parece que han cobrado vida. Cuando Fred Vogel se da cuenta que esos ruidos de gases y de pedos vienen de ahí, lo enfoca con su cámara para que podamos apreciar esas burbujitas de la expulsión de gases. El propio Peter nos comenta que parece que sin querer ha roto algo. Quizás parte del colon se ha roto y por ahí sale todos los gases fétidos que esta vez sí que tienen que oler, que da asco. Y así acabará la escena con uno de esos momentos un poquito graciosos que le va tan bien a esta película. Corte abrupto. Entonces veremos cómo están en una fiesta con unos colegas acariciando un perrete, es súper simpático. Y yo aquí me acordé de una entrevista que vimos de Fred Vogel en la película Sandman, donde él siempre dijo que no le gustaba trabajar con animales, que él en todas sus películas lo que le gusta es torturar
torturar personas, jamás torturar animales. Pero sí que es cierto que parece que esa afirmación venía con letra pequeña, ya que en esta escena al perro no va a pasarle nada, pero sí que veremos como uno de sus amigos tiene un acuario con un alligator. ¿Y cómo se alimenta un alligator? Pues con animales vivos, en este caso con una rata. Rata que le darán al alligator y que podremos ver, sin ser muy gráfico, cómo se la está comiendo de fondo. No es muy gráfico, pero no hace falta ser muy gráficos para darse cuenta de que esta escena ocurre realmente en la vida real. Están alimentando con una rata viva a un lagarto, a un caimán o como queráis llamarlo, y a algunos os parecerá una tontería porque en la vida real esto ocurre así, pero a otros os parecerá una falta de respeto grabar esta secuencia. Seas como sea, que sepas que esta escena existe. Y una vez más, yo aquí me temía lo peor, porque también estamos acostumbrados a ver en August Underground escenas de fiestas con colegas, donde al final casi siempre acaban en tragedia. Pero esta vez no, simplemente podemos ver a unos cuantos, esta vez están muchos, 5 o 6, metiéndose unas rayas de coca, escuchando música y simplemente compartiendo risas. Christy en algún momento se encapricha con una de las invitadas, una de sus amigas, y empieza a darle 4 besos, como dando a entender que se quiere aprovechar de ella. Al final entendemos que esto no va más porque no vemos absolutamente nada. Y ahora sí, a modo curiosidad, decir que uno de los personajes que está por ahí sentado, que representa a una de las amigas embarazada, es la mujer en la vida real del propio Fred Vogel. Pero como sabemos que os hemos dejado con mal sabor de boca al saber que han matado a una pobre ratita, no os preocupéis, vayamos a la escena de Navidad, una de las escenas más brutales que tiene Penance, y no os preocupéis que aquí solo matarán una familia entera, incluida una niña. Para mí esta es la escena más emblemática que tiene Penance, es la que más recordaba de esta película, porque sí que es cierto que entre Mordum y Penance se me mezclaban muchísimas escenas, pero esta de cómo Fred Vogel y Christy van enmascarados a una casa random decorada de Navidad, tocarán a la puerta y solo les abran la puerta dará un martillazo al padre de familia, ya os digo que no se os va a borrar jamás de la cabeza. La verdad que es bastante creepy porque los protagonistas esta vez van con la cara cubierta y no van con el típico pasamontañas negro, que es lo que todos pensaríamos que le pega a dos personajes así, sino que llevan unas máscaras como blancas, como si fueran de porcelana, que a mí me han recordado mucho a las máscaras que utilizan en el juego Welcome to the Game. El caso es que resultan tremendamente frías, impersonales y le da un rollo mucho más tenebroso y tétrico a toda esta secuencia que, concuerdo con Rotten, es la más emblemática de esta tercera parte. Al padre ya le ha dado el martillazo y lo ha dejado prácticamente cao tirando en el suelo. Se pasará todo el resto de secuencia arrastrándose, intentando luchar por su vida o hacer algo por salvar a su familia, que ya os digo, spoilers, no ocurrirá. Él simplemente se quedará agonizando ahí viendo toda la escena. La siguiente víctima será la madre, que se encuentra en el sofá al lado del árbol de Navidad, todo muy navideño, ya os digo, nos enfocarán mucho cómo ese árbol está decorado, cómo tienen un pequeño trenecito que va dando vueltas al árbol, para que quede claro que la escena debería ser algo feliz, pero que la Navidad para esta familia no lo va a ser. Ahogará con sus propias manos a la madre hasta dejarla semi-inconsciente para desnudarla e intentar violarla. ¿Qué ocurrirá? Pues que a nuestro amigo Fred Vogel no se le para. ¡Mierda, no se me para! ¡Mierda, no se me para! Y para los que no entendáis este meme interno del canal, deciros que lo que ocurre es que Fred Vogel no se empalma, no es capaz al menos de correrse, o así nos lo define. Parece que por lo que sea, todas estas hazañas no le están excitando lo suficiente y hasta él mismo le parece raro. Así que empezará un poquito a juguetear y a sobar a esa madre para ver si se excita. Incluso le dice 4 cosas a Christy para ver si le ayuda también a ponerse cachondo, y ella se vendrá arriba cuando vea bajar por las escaleras a la hija de este matrimonio, una hija que tendrá más o menos unos 10 años y a la que también decidirán matar. Cabe aclarar una cosa, normalmente las escenas con niños en las películas de este estilo suelen grabarlas aparte de lo que estamos viendo en pantalla. Ejemplo es A Serbian Film, que cuando contaron las escenas que hicieron con el niño pequeño, el niño jamás estaba en esas situaciones. No estoy diciendo que al niño no le hiciera nada, digo que el niño no estaba en esas escenas como las estamos viendo en pantalla, debido a los cortes. Pero August Underground tiene un plano secuencia, tiene muy poquitos cortes en estas secuencias, por lo tanto la niña morirá ahorcada por Christy delante de una mujer desnuda que se supone que es su madre y con el padre sangrando por la cabeza. Es bastante fuerte porque mientras Christy está ahogando a esta niña, Fred Vogel nos grabará un primer plano y le va diciendo: muérete, muérete, quiero ver cómo la vida se te escapa. Está curioso cómo está grabada toda esta secuencia de la muerte de la niña. Christy está sentada ahorcajada sobre ella, ella está boca abajo, lo que no nos permite ver del todo su cara ni su expresión y tampoco apreciar cómo de fuerte está apretando en ese cuello Christy. Algo muy a favor para que toda esta secuencia resulte muy
muy realista, debido a que el pelo nos tapa prácticamente todo el rato las manos, ya que sobre todo hay un momento donde Christie se echa encima de ella como para abrazarla, y podemos tomar esto como un corte de escena que nunca ha tenido lugar, pero que no nos permite ver lo que está ocurriendo realmente debajo. Así que esa niña obviamente no ha sufrido ningún daño, pero es verdad que ha estado presente en toda esta secuencia donde Peter no paraba de repetir: mátala, mátala, mátala. Por supuesto, al final la niña muere y el padre aún se le ve por ahí intentando levantar la cabeza para salvar a su familia. Fred Vogel volverá a intentar afollarse la madre, pero todavía no se le para. Yo aquí, viendo la película, pensé, a ver, en esta situación lo más cómodo es que te folles a tu novia Christie encima de la niña muerta, porque eso debería... Hombre, tienen un rollo, y no me entendáis mal, poniéndonos en la situación de los personajes que estamos viendo. Pero curiosamente no lo hacen, y es que yo ahí me puse a recapitular si existe alguna escena similar, y la verdad es que creo que no hay ningún momento de todas las hazañas de esta pareja donde ellos dos se pongan a follar porque estén excitados por la situación. Más bien son cada uno de ellos los que se masturban o follan a los cadáveres que han matado. Sea como sea, lo que está claro es que esta secuencia y lo que tiene lugar en esta casa es un antes y un después para los dos personajes. Es como un punto de inflexión, donde parece que los dos, sobre todo Christie, van directamente a su decadencia. Como en toda August Underground tendremos un concierto, pero esta vez no será de pogo, será un concierto donde veremos a un cantante con el pito pequeño. Parece punk, parece un poco de death metal, parece algo extraño, pero en el que veremos como Christie se folla un señor en el baño. Un señor al que le pedirá por favor que le dé por culo, que se la meta por el culo, pero que más adelante en la película veremos que quizá el hombre se equivocó de agujero. Para una vez que puedes meterla en el agujero equivocado, va y acierta de pleno. En un nuevo corte volveremos a esa casa y veremos cómo tienen a un señor encadenado al cual están torturando, que no nos queda claro si era ese señor de la fiesta o es otra persona random como están matando durante toda la película. Además de este señor, podremos ver cómo la cámara nos pasea por todo ese sótano que está lleno de cadáveres, está todo podrido, está todo lleno de mugre, está todo lleno de sangre, vísceras y de todo. Para que Fred Vogel nos muestre a una mujer que tiene boca abajo a la cual está degollando y empezará a masturbarle, digamos, el cuello, porque él mismo dice que tiene el tacto como si fuera un coño. Es curioso lo desagradable que resulta esa escena y lo tontería que es en realidad, pero esas palabras de Fred Vogel acompañados por ese gesto, la verdad que dan bastante grima. Esta vez no apreciaremos el corte del cuello, pero sí que se sentirá la sangre bastante real, y sobre todo porque toda esta secuencia ocurre prácticamente sin ningún corte. La tortura acabará viendo como a un señor que tienen sentado en una silla le empieza a apagar cigarros en una herida abierta en el pecho. En un nuevo corte veremos la cara de Christie, que se siente ya muy decaída, se siente como muerta, realmente tiene una cara hecha polvo. Esto nos dimos cuenta nosotros y el propio Fred Vogel se lo comentará al personaje, dejando claro que también quieren que el espectador se dé cuenta de esa decadencia. De nuevo un corte abrupto y esta vez volveremos a las actividades cotidianas de esta pareja. Parece que se irán de excursión a un zoo, donde junto a un cuidador de animales darán de comer a un león, no sin antes deleitarnos con la mutilación, creo que real, de la pata de un ciervo. Es la propia Christie quien, animada por el personaje de Fred Vogel, tiene que cortar la pata de este animal que está colgado de una cuerda boca abajo para posteriormente dársela en pedazos a un león. La verdad es que no le encuentro sentido a esta escena, creo que no aporta absolutamente nada en la película, y para haber confesado que no le gusta utilizar animales en sus películas, Fred Vogel ya la ha hecho 2 veces en esta. Siendo un poco rebuscada, quizás lo que nos quiere dar a entender con esta secuencia es una alegoría a que ellos mismos también son animales depredadores depredando a sus víctimas, que también las cortan en pedazos y disfrutan devorándolos de alguna manera como ese león. Pero ya os digo que hay que ser muy rebuscada para entender todo esto. Después de un nuevo corte volvemos con las víctimas, esta vez unas víctimas a las cuales dará unos martillazos en la cabeza, y en un corte veremos cómo también se la están cerrando después. Empiezan a decapitar a una persona, a cortarle los miembros y curiosamente cuando empiezan a cortarle el brazo ve que empieza a sangrar mucho, así que le harán un torniquete a un muerto. Es como muy absurdo, pero ellos se lo pasan muy bien viendo cómo la sangre sale y deja de salir. Aquí tienen lugar un montón de conversaciones raras y extrañas entre las parejas, conversaciones que nos dan a entender que no están pasando su mejor momento, y no me refiero a como pareja amorosa, sino más bien a como pareja de asesinos, como pareja de sociópatas, donde parece que ya no se coordinan tanto, o incluso no están de acuerdo en lo que hacen, o no disfrutan de la misma manera. A la propia Christie se la siente demacrada, se la siente mal emocionalmente, e incluso le veo una actitud infantil que en el resto de películas no se la he visto, y que aquí de repente, desde el acto que cometieron en esa casa en Navidad y cogió ese peluche, se lo siento constantemente. Algo curioso es que podemos ver cómo Fred Vogel ha seguido los cursos de Yados Fitness, porque después de decapitar a esta persona decidirá hacerse unos burpees. En realidad no son unos burpees, que si no Yados nos va a matar, son unas flexiones. Exacto, cabrón. Que en principio hace animado por su novia para ver si así logra excitarse y empalmarse, porque él también nos está dejando constantemente
suficientemente claro que tampoco tiene lo mismo. Parece que lo que hacen ya no les transmite la misma esencia que antes. ¿Se habrán aburrido? Aquí viene uno de los cortes más brutales de toda la película. Sin esperarlo ninguno, después de ver esta escena, el corte será cómo está sacando un bebé de una embarazada. Hostia, es verdad, no me acordaba de esto. Es también totalmente gratuito, pero oye, mientras lo hagas con personas, deleítame con escenas gratuitas de este tipo. Quiero recalcar que es un bebé, no un feto. Lo que le saca a esa embarazada es un bebé entero, para mostrarnos la maravillosa fotografía de esa embarazada con el bebé fuera un poquito alejándose. Simplemente para que veamos que han subido el nivel, que ya se atreven con todo tipo de víctimas, creo que con la finalidad de intentar llegar al éxtasis que antes conseguían y que ahora la pareja no llega. Curiosamente, la amiga Christy estará en su habitación llorando en la cama diciendo que se quiere morir, llorando muchísimo, para que llegue Fred Vogel y le diga que deje de llorar, que qué le pasa, e intente follársela allí mismo. Pero como hemos dicho, a Fred Vogel sigue sin levantársele. Eso sí, también se le notará la frustración de que ella no deje de llorar. Una vez más se nota que la pareja ya no se complementan tan bien y que no le satisfacen las mismas cosas, o por lo menos no le satisfacen al mismo nivel. Pero para reflejar mejor la frustración de Fred Vogel, en la siguiente escena podremos ver cómo está gritándole a una víctima mientras alguien llora de fondo, que entendemos que es precisamente esa víctima que no estamos viendo, y Fred Vogel está recriminándole que llore, pero le está recriminando a Christy, que está en otra habitación. Exacto, es como que Fred Vogel está descargando su frustración con Christy, con otra víctima, haciendo parecer que es Christy pero que no es Christy. Es rarísimo porque parece que Peter lo único que quiere conseguir o demostrarse a sí mismo y a su compañera es que sí puede seguir excitándose llevando a cabo todas estas matanzas. Aunque lo curioso será con la siguiente víctima. Veremos como una chica está maniatada, ensangrentada, y Fred Vogel torturándola un poquito para empezar a masturbarse delante de ella. Pero esta vez sí que parece que conseguirá correrse. Le restregará un poco el semen por la cara, le dirá que deje de llorar, le dará algo en la boca y saldrá de la habitación frustrado de nuevo. Pero por Dios, Rotten, coméntanos cómo es ese semen. Pues la verdad sea dicha, no sé qué material han utilizado, pero realmente parece que le esté restregando el semen por la cara a esa chica. Doy fe. Toda esta secuencia, sin ser realmente explícita ni ocurrir cosas muy potentes a nivel visceral o a nivel de gore, la verdad que se siente muy tensa, se siente muy tóxica, sobre todo para los personajes, que parece que están continuamente intentando demostrarse algo a través de esa víctima, a través de las torturas que le aplican a esa chica. Como siempre, lo más impactante de todo es lo que ya vemos, el resultado, cómo está de magullada, de hinchada y de herida esa chica. Porque curiosamente llegará Christy, la soltará y la acabará de matar ella pidiéndole disculpas. Otra vez la va a estrangular. ¿Qué obsesión tiene Christy con estrangular a la gente? Sí que es cierto que antes de matar a esta chica podremos ver cómo Christy muestra su frustración ante Fred Vogel porque parece que le ha molestado mucho que se haya corrido con esta chica, además de que le vemos a él con toda la pota encima, borracho, y ella escupiéndole y diciéndole de todo. Fred Vogel está tan satisfecho que simplemente se quedará dormido ahí mientras Christy mata a esta víctima. No se enterará prácticamente de nada, está durmiendo la mona. Y llegamos a la última escena de la película, donde podremos ver a Christy en el baño sin camiseta, donde veremos reflejados algunas automutilaciones que se ha hecho en el estómago, intentando autoestrangularse. Decir que de fondo sí que es cierto que veremos un pie en una bañera de otra víctima random que tienen ahí, pero Christy lo que intentará será suicidarse autoasfixiándose ella misma, cosa que ya os digo que es imposible. Una autoestrangulación, ¿hasta dónde llega la obsesión de Christy por estrangular a la gente que está intentando suicidarse ella misma con esa técnica? Obviamente, como dice Rotten, esto es imposible, porque a lo que te vas a desmayar o llega un punto donde te vas a quedar sin oxígeno, pues simplemente dejas de apretar y no puedes llegar nunca a matarte. Eso sí, quizás puedes provocarte el desmayo o hacerte como alguna especie de masaje en la carótida, sin querer, por supuesto, no a propósito, no siendo consciente de eso, y desmayarse, que es lo que creo ocurre en esta escena, porque tampoco nos ha quedado claro del todo o no si realmente Christy muere aquí, simplemente la vemos desplomarse y caer. Lo mismo que con el personaje de Peter, que simplemente lo hemos visto fuera de juego y hemos entendido que está durmiendo la borrachera. Pero también os digo que su última secuencia ha sido sentado en una silla donde habitualmente suelen torturar a gente. No digo que esté muerto, pero también lo dejo un poquito ahí como en incógnita. Y pum, salen los créditos. Yo en este punto le dije a Síncope mi teoría, y es que Christy se había quedado preñada. Christy estaba preñada y de ahí todos los cambios de actitud tan radicales que, además de los que tenía ella de por sí, tiene en este final de la película. De ahí también que le haya rayado tanto el hecho de haber matado a la niña, luego se enfade con Fred Vogel cuando le saca el bebé a la embarazada, y esta escena del baño. Lo mejor de todo es que la película me lo va a confirmar después de los créditos.
créditos, porque hay una escena post créditos en Penance donde podremos ver que ha habido un aborto en el baño. Es como el retrete lleno de papel con restos de sangre y se ve por ahí como una especie de coágulos o de formas inconclusas que no dejan del todo claro que eso sea un feto o un cigoto, pero que sí que se puede entender que lo que ha pasado ahí es un aborto. Y por supuesto el aborto de Christie. A mí toda esta teoría que ha contado Rotten la verdad es que también me cuadra bastante con el cambio de actitud y la decadencia emocional y física que ha tenido sobre todo Christie en la película, aunque también lo he sentido en Fred Vogel, en el personaje de Peter, de otra manera, a través de su frustración sexual. Y hasta aquí ha llegado de nuevo la trilogía de August Underground y hasta aquí ha llegado Penance. Decir, y repito, creo que lo dije la primera vez y lo voy a volver a decir, para mí esta es la más floja de las tres. Es la que menos me gusta, dentro de que sí que me gusta y tal, pero se me hace un poco repetitiva. Tiene la escena de la familia en Navidad, que me ha gustado mucho, pero me sigo quedando con la original en el sentido de que no necesitaba mostrar nada para imaginarlo todo y sentir esa ansiedad y sentir esa desesperación por las risas de Fred Vogel, el otro chico que grababa, y Mordum obviamente por lo depravada que es, además del personaje del hermano que le daba un rollito a esta pareja que para mí fue el sumum de esta trilogía. Si bien la tercera está bien, para mí siempre será la peor de las tres. De hecho, la que has comentado eso del hermano de Christie, en esta tercera parte hay una de las conversaciones que tiene la pareja donde ella le echa en cara a Peter que cada vez se parece más a su padre y Peter le echa en cara a Christie que cada vez se parece más al loco de su hermano. Ayer no tenía claro del todo cómo iba a posicionar estas tres películas, pero hoy tengo que estar de acuerdo contigo. Me quedaré en un primer lugar con la segunda parte, con Mordul. Es mi favorita precisamente por ese adjetivo que le has dado, por lo depravada que es y lo intensa que es a nivel visual y a nivel de gore y de vísceras y de víctimas. Y me quedo con esa primera parte donde realmente sí que se notaba esa desesperación y se transmitía esa desesperación al espectador en forma de gritos y de risas. Esta tercera parte se queda como en un híbrido entre esas dos. La verdad es que me ha gustado mucho y considero que es muy buena película, pero en mi ranking personal estaría en un tercer puesto. Y ahora simplemente para acabar todo este universo nos quedaría ver la segunda parte, Mordum, pero desde la visión de Maggot, el hermano de Christie, que como os contamos en el vídeo anterior tuvo una serie de problemas personales con el propio Fred Vogel debido a que su personaje no se desarrollaba lo suficiente o por lo menos no tanto como él creía, y este actor que interpretaba a Maggot decidió hacer su propia visión de Mordum. Sería como una cuarta entrega no oficial, pero que bueno, creo que es interesante verla. Así que ya sabéis, cuando estéis en la cena de Navidad del día 25, proponerles una película navideña, y esa puede ser Penance, la película navideña más depravada que existe.